pueden tomar sus asientos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que a todos hemos pasado por ahí, y es experimentar el desánimo. ¿Quiénes han experimentado desánimo en su vida en algún momento? Todos, yo creo que todos hemos experimentado desánimo. Y es algo que es un sentimiento que nos puede embargar y que puede durar, ¿verdad? Un determinado tiempo, puede ser corto, puede ser largo, y que como hijos de Dios no estamos exentos, ¿verdad? Como predicábamos hace un tiempo, somos hijos de Dios, sí, el Señor está con nosotros, sí, pero también está escrito que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos, porque ahí no se quedó el versículo, ¿cierto? Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Entonces, esa otra parte de confiar, la vamos a desarrollar un poquito hoy, y le hemos titulado a este mensaje, Venciendo el desánimo, porque como hijos de Dios y como cristianos que estamos creciendo en nuestra comunión con Él, necesitamos aprender qué dice la palabra del Señor sobre el desánimo y cómo nosotros podemos vencerlo. Y no solamente el desánimo, cuando tal vez usted podría pensar en el desánimo como una tristeza nada más, ¿verdad? Vamos a ver como diferentes rasgos, podríamos llamarle, del desánimo. Y que aunque tal vez usted sea una persona alegre y que siempre se vea feliz o sea muy positivo y tal vez ande, no, todo va bien y yo sé que sí esta situación, pero no, todo va a salir bien. Sí, está bien, pero puede ser que en el fondo de su corazón usted esté experimentando un desánimo que tal vez no quiere reflejarlo, porque inclusive podríamos llegar a decir o a pensar, yo no quiero que el diablo se dé cuenta que estoy así, ¿verdad? Pero la realidad es que si eso está en el corazón, lo más importante no es lo que piense el diablo, es lo que el Señor hace en usted y en mí, en nuestro corazón, y cómo Él nos ayuda con su sabiduría a salir de ahí, a que nuestro corazón sea limpio de ese sentimiento de desánimo. Amén. Voy a invitarles a que vengan por favor al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. En este texto vamos a estar hablando un poco acerca del profeta Elías y una experiencia que él atravesó con este sentimiento de desánimo. Pero quiero contarles un poquito como el contexto de lo que estaba pasando antes de llegar al capítulo 19, porque el capítulo 19 es una continuación de lo que estaba pasando en ese momento. Ustedes recuerdan que, bueno, el pueblo de Israel pecó y se apartó de los caminos del Señor, y así que Dios les había dado la ley y todo lo demás. Vino la época de los reyes y el reino se dividió, ¿verdad? Las tribus se dividieron, y esto a causa del pecado, de la desobediencia de ellos. Había idolatría, habían dejado el pacto del Señor, y a la altura del capítulo 17 de Primera de Reyes, Dios aparece en escena Elías, el profeta, y es enviado por Dios para darle un mensaje a Acab, que en ese momento era el rey de Israel. Y le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá por 3 años, sino por la palabra de mi boca. Le dijo Elías a Acab, que no va a llover, o sea, él estaba prediciendo una sequía de 3 años. Pasan esos 3 años, efectivamente, la sequía llegó, el pueblo obviamente estaba desesperado porque ante una sequía de tanto tiempo se pierden los alimentos, hay riesgo de que se mueran los animales y es una crisis, ¿verdad? En la región. Entonces pasan esos 3 años y Dios vuelve a hablarle a Elías y ahora le dice, vaya donde Acab y dígale que voy a enviar lluvia, pasados los 3 años. Ahora,
¿Qué significa la lluvia? Para ellos, para el pueblo de Dios, la lluvia significaba bendición. La sequía, por el contrario, significaba una consecuencia del pecado. Era como una forma de Dios de darles a entender que ellos estaban apartados de Él y que no iban a tener esa bendición, la bendición de la tierra que el Señor les había dado, porque estaban en pecado y en desobediencia. Pero resulta que, como se había introducido el culto a Baal entre el pueblo de Israel, Baal era conocido como el dios del trueno o de la tormenta y de la fertilidad. Y este dios, resulta que en teoría él también tenía el poder, ellos los cananeos creían esto, que él tenía el poder para hacer que lloviera o dejara de llover. Entonces ellos creían, bueno, la mitología decía que los dioses en la época del verano ellos morían y después vivían. Y cuando vivían traían la lluvia y traían la fertilidad y traían todo, como que la tierra fuera fructífera y todo eso. Todo esto ellos lo creían como parte de su ignorancia de la verdad, ¿verdad? Ellos lo creían así, los cananeos, no así los israelitas, que eran los hijos de Dios y sí conocían realmente quién era el Dios de Israel, y ya lo habían visto. Pero entonces Dios, al enviar esta sequía, Él estaba confrontando, no solamente le estaba dando una lección a Israel, sino que Él estaba confrontando a esa deidad, que les hacía creer a ellos, o ellos creían, que Él tenía el dominio sobre la lluvia y sobre la tierra. Entonces, cuando Dios manda a Elías a decirle, voy a enviar una sequía, y después manda a Elías otra vez a decirle, voy a enviar lluvia, esto era una confrontación directa de Dios contra esta deidad, y Dios dándoles a entender, no solo a los israelitas, sino a todo ese pueblo, que Él es el verdadero Dios, que Él es el único que puede hacer llover o que deje de llover. Entonces, cuando Elías le dice a Acab que va a volver a llover, no viene la lluvia de inmediato, sino que Acab le dice, convoque a todo el pueblo de Israel y a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y los lleva a ese monte, y bueno, yo no sé si ustedes conocen la historia, pero resulta que Elías les dice que ellos, los profetas de Baal, eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Eran 850 profetas falsos que servían a esas deidades, y Elías estaba ahí en representación de los profetas de Dios y del pueblo de Dios. Elías les dice que ellos hagan un sacrificio con un novillo, que lo preparen para el holocausto y que oren a su Dios, a ver si ese Dios va a responder, que el Dios que responda con fuego es el verdadero Dios. Bueno, ellos pasan, la palabra ahí lo dice, ustedes lo pueden leer, es súper interesante este relato porque cuenta cosas muy, muy interesantes, capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes. Y entonces ellos preparan el animal y hacen desde la mañana hasta la tarde una oraciones y se cortaban y hacían un montón de cosas orándole a su Dios para que respondiera. Obviamente no iba a responder. Entonces, bueno, Elías hasta se burlaba de ellos y les decía que seguro estaba dormido, que seguro andaba por allá. Cuando fue el turno de Elías, que él dijo, entonces, bueno, ahora es mi turno, yo voy a hacer el mismo en el altar para Dios, porque eran altares diferentes. En el altar para Dios, él viene, lo edifica y pone el animal. Cuando él pone este animal y lo llena de agua y hace todo, más bien lo hace más difícil, ¿verdad? Porque pone el animal, pero lo moja y les pide al pueblo que llenen y llenen y llenen de agua, porque era, imagínense, él tenía que ser quemado con fuego. Viene el Señor y desciende, ¿verdad? El Señor, Elías ora y el Señor desciende y responde con fuego, consume el holocausto, consume todo el agua que estaba alrededor y les demuestra que Él es el único y verdadero Dios. Ante esto, ¿qué pasó?
Todo Israel se postró y reconoció que Él es el único y verdadero Dios. Esto fue un evento súper vistoso, ¿verdad? O sea, esto fue algo demasiado evidente de que Dios es el único y verdadero. Bueno, pasó esto y resulta que Elías le dice a Acab que se vaya a comer, ¿verdad? Que se vaya. Y luego le dice al criado, lo manda y le dice, vaya, dígale a Acab que corra, que se monte a su carro y se vaya porque viene la lluvia, ¿verdad? Y es esta historia que sabemos que le decía al criado, 7 veces lo mandó y como, y ves algo, ¿no? Y a la 7ª vio una nube que le dijo como el tamaño de la palma de una mano, y bueno, ya era que venía la lluvia. Entonces vemos aquí que no fue así como Dios dijo que iba a haber sequía, hubo sequía, Dios dijo que va a llover y llovió. No, antes de que viniera la lluvia, Dios se iba a mostrar, no solo al pueblo de Israel, sino a todo ese pueblo de Canaán también. Y les iba a demostrar que Él es Dios. Resulta que Elías, bueno, Acab se monta en su carro y se va entre el Monte Carmelo y Jezreel, que es la ciudad donde vivía Acab, hay entre 24 y 32 kilómetros de distancia, más o menos. Acab se monta en su carro y se va, y Elías dice la palabra que el Señor vino con su poder, y Elías se enrolló el manto y corrió y llegó primero que Acab. Acab iba en carro, ¿verdad? A caballo. Y Elías corriendo con el poder de Dios llegó primero. Todos estos eventos que estamos viendo aquí, que el Señor le hablaba a Elías, que le dijo que fuera donde el rey, que le mandó mensaje, que mató a los, bueno, porque me faltó decir eso, mató a los 850 profetas, ¿verdad? Los degolló y se deshizo de ellos. Y después de esto, el poder de Dios vino sobre él y este hombre corrió a tal velocidad que llegó primero que Acab. ¿Vemos aquí el poder de Dios en este hombre? Sí, vemos el poder de Dios en Elías. Pero déjenme decirles esto, y por favor tengan esta frase muy presente a lo largo del mensaje. Esto no se trata de Elías, se trata de Dios y su propósito a través de Elías. Ahora vamos a ir al texto al que vamos a estudiar hoy, que es el capítulo 19, y dice: cuando Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: que los dioses me castiguen, y aún más, si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como tú lo hiciste con los profetas de Baal. Vino de parte de esta mujer una amenaza real, ¿verdad? Para Elías. Imagínense la ceguera que tenía este hombre Acab, que era el rey de Israel, el rey que estaba sobre el pueblo de Dios, la ceguera que vino por causa del pecado. ¿Cómo es posible que viendo lo que vio, aún así fuera y le contara a Jezabel no lo que Dios había hecho, de que se mostró y que consumió el holocausto? No, vino a contarle lo que Elías había hecho, que había matado a los profetas. Era tal la ceguera por el pecado y por la idolatría que no podía reconocer a Dios, sino estaba ensañado contra Elías, que era el siervo de Dios. Dice el versículo 3: al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro, con deseos de morirse. Y exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde, un ángel vino y lo despertó y le dijo: levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo despertó y le dijo: levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas,
Y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Vamos a hacer una pausa ahí, después vamos a continuar con lo que falta, para que veamos un poco lo que estaba pasando. Elías acababa de confrontar y matar a 850 profetas de Baal y Acera, vio el respaldo y la protección de Dios en su vida, sabía lo que era escuchar la voz de Dios y ser usado por Dios, pero tuvo una amenaza de muerte y tuvo miedo de esa amenaza. Y es como contradictorio, porque por un lado tenía una amenaza de muerte, pero por el desánimo que experimentó quería morirse, porque le dijo a Dios, mejor quítame la vida, deseo morirme. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿A alguien le ha pasado en algún momento de su vida que llega a un punto en el que es tanto la desesperación, o tal vez tanta la tristeza, o tal vez tanto el tiempo que ha pasado de una situación que ha llegado al punto de decirle, Señor, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué? Puede ser que eso nos pase. Como seres humanos puede ser que eso nos pase. Pero tenemos una buena noticia, el Señor está con nosotros. Dice que Elías, en otras ocasiones, en los capítulos anteriores, en el 17 y en el 18, Dios le había dado instrucciones. Cuando iba a venir la sequía, Dios le dio una instrucción a Elías. Después de haber ido a decirle a Acab que iba a haber sequía, le dijo, vaya y escóndase y yo lo voy a alimentar. Y el Señor lo mandó al arroyo de Querit y ahí él lo alimentó y dice la palabra que le mandaba cuervos que lo alimentaran. Es algo como extraño porque los cuervos son aves de rapiña, pero aún así Dios los usó para alimentar a este hombre. Él tomaba agua del arroyo, dice que después el arroyo se secó. Entonces Dios le dijo que fuera a Sarepta, que había una viuda, que él había dado instrucciones para que lo alimentara. Y en todo ese proceso, Dios le estaba dando instrucciones a Elías. Inclusive en un momento le dijo, vaya y escóndase ahí, que yo lo voy a guardar. Y guardó la vida de Elías. Lo protegió en todo ese tiempo, le proveyó alimento para que no se desgastara. Pero en esta ocasión, el Señor no le dijo a Elías que se fuera a esconder. Elías huyó por miedo. Es muy diferente. Muchas veces puede ser que nos pase, que el Señor en algún momento nos da dirección y hacemos cosas que el Señor nos manda a hacer, pero hay momentos en los cuales por el temor, porque nos paralizamos, porque no sabemos qué hacer, tomamos decisiones en nuestra humanidad y huimos. O permitimos que el desánimo nos cale tan profundo que ya no escuchamos la voz de Dios. Porque en ese momento Elías no escuchó ninguna voz que le dijera que se fuera para el desierto, que se fuera a acostar debajo de un enebro, por ejemplo. Él lo hizo. Y bueno, dice la palabra que él se acostó, que él se desanimó. Y cuando él le dijo al Señor, mis antepasados, no soy mejor que mis antepasados, él estaba luchando con él mismo posiblemente porque él había hecho todo lo que había hecho, había matado a esos profetas, era el profeta, por decirlo así, de turno que estaba en ese momento en el pueblo de Israel, enseñándoles y confrontándolos, pero tampoco había podido hacer volver al pueblo de su error y de su pecado. Ninguno de los anteriores lo había hecho porque solo el Señor puede transformar los corazones. Pero ese aspecto de la vida a él le pesó demasiado y se lo reclamó al Señor. Yo mejor máteme, mejor quíteme la vida porque yo no soy mejor que mis antepasados. Es decir, yo no he podido tampoco hacer a este pueblo volver de su mal camino. Entonces, ¿de qué sirve esto? Posiblemente dijo en algún momento o llegó a pensar, ¿para qué tanto ministerio? ¿Para qué tanta cosa si hago y al final de cuentas no sirve o la gente no hace lo que tienen que hacer? Llegó a un punto de desánimo que hasta le pidió al Señor que le quitara la vida. Y esto es un mensaje para nosotros, hermanos, y aquí podemos ver que aunque nosotros tengamos años de caminar con el Señor, podemos tener
mucho tiempo de conocer al Señor, puede ser que le sirvamos y que nos esforcemos por hacer las cosas bien, puede ser que en algún momento nos toque el desánimo a la puerta. Puede ser que venga alguna situación que tal vez no esperábamos y todo iba bien, pero una situación nos hizo resbalar y nos vino el desánimo. ¿Qué tipo de desánimo experimentó Elías? Pues bueno, podemos ver que huyó, ¿verdad? Se aisló, deseaba morirse, vino una conmiseración, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, porque entonces decía, o sea, casi que le faltó decir pobrecito yo, ¿verdad? Porque luego le dijo al Señor que solo él lo buscaban para quitarle la vida. Él estaba vulnerable y también un poco ensimismado. Todo esto son reacciones humanas naturales, hermanos, que usted y yo en algún momento podríamos llegar a experimentar. ¿Qué es el propósito de Dios que estemos ahí? No. Muchas veces vemos a los personajes de la Biblia como, wow, el profeta Elías, ¿verdad? El profeta de Dios que hizo todo lo que hizo y que el Señor se lo llevó en el carro de fuego, ni siquiera vio la muerte. Pero también era humano y también falló. David, el rey David, también fue humano y también falló. Muchos de ellos fallaron. El único que nunca falló fue Cristo y ese es nuestro referente. En Él es en quien nosotros debemos poner la mirada y a Él es al que nosotros debemos ver su ejemplo para que cuando venga el desánimo, para que cuando venga el cuestionamiento, cuando venga la duda, cuando venga el temor, nosotros digamos, no, yo no quiero ser como Elías, no quiero ser como David, quiero ser como Cristo. Que Cristo supo en santidad llevar su vida delante del Señor y mantenerse fiel y firme. Luego podemos ver que Elías, la palabra dice en Santiago, esto es algo muy, muy interesante porque Santiago 5, 17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras y que a él oró y dejó de llover y volvió a orar y llovió. Pero hace esta mención, el apóstol Santiago, de Elías, y refiriéndose a que él era humano y que también falló. Nosotros también llegamos a tener experiencias así, pero el Señor nunca nos abandona. El Señor no es ajeno a nuestras necesidades. Cuando este hombre entró en el desierto, y podemos ver este patrón en la Biblia, pasa por el desierto, hay una prueba, hay una situación dura, pero después viene de nuevo el Señor a hacer y a cumplir su propósito, porque recordemos que esto no se trata de Elías, se trata de Dios y su propósito. Había un propósito mayor para el pueblo de Israel y para que el plan de Dios de salvación se cumpliera, en el cual Elías era una pieza de ese proceso, de ese proyecto de Dios. Igual usted y yo. Dios tiene un proyecto mucho más grande que nosotros mismos. Y a veces, hermanos, podemos pensar que la situación nuestra es tan difícil que quién sabe para que logremos levantarnos de ahí. O tal vez llevamos ya mucho tiempo esperando y como no vemos, pero ni una nube como la palma de la mano, ¿verdad? No sabemos por dónde va, como decimos, a reventar el asunto y no vemos nada. Estamos como en un punto ciego. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Y el Señor ha prometido ayudarnos y fortalecernos, llevarnos de su mano y que a pesar de que andemos caminando por el desierto, si nosotros vemos, David, por ejemplo, tuvo esas situaciones tan duras, pasó por esos procesos y el Señor después lo levantó. Elías pasó por el desierto, dice que caminó 40 días con sus noches, o sea, con ese alimento que el Señor le proveyó de manera sobrenatural, llegó hasta caminar todo ese trayecto y después de eso el Señor hizo lo que él tenía que hacer. Igual Jesús estuvo esos 40 días en el desierto y después de que pasó por el desierto, el Señor cumplió su propósito y lo llevó a hacer lo que tenía que hacer. La buena noticia para nosotros es que aunque estemos pasando por un desierto y por una situación difícil, el propósito de Dios no es que nos quedemos ahí, sino que podamos comprender
que esto se trata no de nosotros, sino del proyecto de Dios en nosotros y a través de nosotros. Porque allá afuera también hay gente que nos necesita, que necesita que usted y yo nos levantemos de ese proceso para darle la gloria al Señor y para que nuestro testimonio le enseñe a otras personas que Dios es fiel y que Él no abandona a sus hijos, que Él no desampara la obra de sus manos, dice la palabra. Vamos a ver, bueno, quería mencionarles también que ese camino de Beerseba, donde estaba Elías, donde él se había ido a refugiar al desierto, para caminar hasta Horeb, son aproximadamente 320 kilómetros que este hombre caminó para llegar hasta ahí. Y yo me preguntaba mientras elaboraba esto, ¿por qué no oró donde estaba? ¿Verdad? ¿Por qué no oró donde estaba? Si Dios es el mismo aquí y allá. ¿Por qué no confió en Dios como había confiado en otros momentos? Como si tuvo la valentía para ir a matar a esos 850 profetas, pero no tuvo la valentía para decir, Dios, yo sé que tú estás conmigo. Y aunque esta mujer me esté buscando para matarme, tú me vas a guardar. No, él en ese momento su humanidad afloró. ¿A dónde llegó Elías? ¿Hasta dónde caminó? Él fue al monte Horeb, que ese monte es el mismo que el monte Sinaí. Ese es el monte donde el Señor se reveló a Moisés y donde le dio las tablas de la ley. Ese es el monte donde más adelante, cuando Moisés iba con el pueblo por el desierto, le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y el Señor le dijo, escóndete en la peña y yo voy a pasar por ahí y verás mi gloria. Ahí fue donde Moisés vio la gloria del Señor. Ahí fue donde llegó Elías, a ese lugar. Entonces, ¿por qué él no buscó a Dios donde estaba? Él buscó al Señor en el monte de Dios. Cuando nosotros estamos pasando por momentos de dificultad, hermanos, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde quiere el Señor que nosotros corramos? Es a su presencia. No es a un lugar físico, no es a un monte, literal. Es a su presencia, porque en su presencia es donde hay plenitud de gozo. En su presencia es donde nosotros somos fortalecidos. En su presencia es donde nuestros ojos son abiertos. En su presencia es donde usted y yo podemos vencer al enemigo. En su presencia es donde usted y yo podemos poner nuestra alma en su lugar y decirle, no me vas a vencer, desánimo. En la presencia de Dios es donde usted y yo podemos llegar y decirle, ok, Señor, aquí está el desánimo que por todo este tiempo me ha calado mi alma, mi mente, todo mi ser, mis pensamientos, pero aquí te lo entrego, Señor. En la presencia del Señor es donde usted y yo podemos descargar, podemos levantarnos. Y esto no se trata de un triunfalismo y de decir, es que los hijos de los cristianos no podemos estar desanimados, no podemos estar tristes. No, eso no se trata de esto. Porque podríamos llegar a caer en el pensamiento de, tengo que andar siempre en victoria, como hablábamos la vez pasada. Siempre en victoria, porque Dios, es que es una realidad. Nosotros podríamos pasar por pruebas, sí, está presupuestado, que en el mundo tendríamos aflicción, pero como dice una amiga, llore pero camine. Puede ser que estemos pasando por un momento difícil, sí, hermanos, todos lo pasamos. Todos pasamos por enfermedad, por en algún momento una pérdida, en algún momento una duda que no sabemos qué hacer, tomar decisiones y no vemos cuál es la que tenemos que optar. Todos hemos pasado por ahí en algún momento. Pero cuando llegamos a ese punto, es un momento de decisión. ¿A quién le vamos a creer nosotros? ¿A las mentiras del enemigo? ¿A esa amenaza de que usted ya ahí se va a quedar y del corredor no va a pasar? ¿O a la verdad de Dios que dice que usted y yo caminamos con Él porque somos más que vencedores en Él, porque dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, porque dice que en Él usted y yo somos más que vencedores? En Él usted y yo somos más que vencedores, no en nuestras propias fuerzas, porque cargas no somos, hermanos, cargas no somos. Muchas veces
por personalidad. Puede ser que una persona vaya al frente y sea una empoderada, ¿verdad? Y crea que nunca nada le va a pasar, o que si le está pasando algo rápido se levanta, pero en su corazón puede ser que haya un desánimo que esa persona no está permitiendo que salga. ¿Por qué? Porque tal vez no ha permitido que el Espíritu Santo le escudriñe el corazón. Y con humildad ver hacia adentro y decir, Señor, la verdad es que si estoy desanimado, necesito tu intervención, necesito que seas tú el que me enseñe cómo caminar. Y quiero mencionarles un poquito de esto, de las personalidades, porque es un tema como curioso, podríamos decirle, que ustedes saben que existen, bueno, la personalidad, que hace unas semanas el pastor nos predicaba acerca de eso, pero también existe algo que son los temperamentos, ¿cierto? Algunos que son coléricos y otros que son melancólicos y otros que son flemáticos, y por aquí lo tengo apuntado. Estos temperamentos podría ser que nos jueguen una mala pasada. Podría ser. Y quiero invitarles a esta altura del mensaje para que usted piense un poquito hacia adentro, hacia su corazón, hacia cómo usted normalmente reacciona o se comporta en los diferentes momentos de la vida. Digamos, cuando todo está muy bien, cuando recibe la buena noticia, cuando recibe una mala noticia, cuando está expectante de algo que va a pasar. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Tal vez puede ser que una persona sea muy eufórica, ¿verdad? Y se alegre demasiado y sale y le cuenta a todo el mundo lo que pasó. Puede ser que sea una persona más reservada, que no cuenta, que se alegra, pero ahí, tranquilo. Puede ser que sea una persona que más bien se retrae y ante una situación difícil se aísla. O puede ser que una persona ante una amenaza se culpe a sí mismo, o culpe a Dios, o culpe a los demás. La forma en la que nosotros reaccionamos a las situaciones nos va a dar un indicador de cómo está nuestra alma en ese momento y qué tanto de nuestra personalidad le hemos rendido al Señor y qué tanto necesitamos someternos al Señor. Porque cuando nosotros recibimos una amenaza, digamos, o puede ser que estemos pasando por un momento en el cual usted dice, no, es que como que el enemigo se ensañó conmigo. O puede ser que usted esté pasando por un momento en el cual usted diga, ya la enfermedad, o ya esta situación en mi casa, o ya este hijo, esta hija, o ya esto, no sé qué más hacer, Señor. ¿Cómo reacciona usted? Puede ser que en ocasiones realmente lo presentemos delante del Señor, pero lo más importante no es lo que salga de esta boca, sino lo que hay en el corazón. Si en nuestro corazón usted realmente está soltando el asunto y dejándolo en manos del Señor, usted puede estar tranquilo y decir, yo confío, Señor, yo confío en ti. Pero si usted lo ora y se lo dice al Señor, pero su corazón nuevamente vuelve a estar en el asunto y nuevamente vuelve a preocuparse y a ocuparse de resolver las cosas, yo creo que es tiempo de que evaluemos esto y lo presentemos delante del Señor. Porque el Señor es fiel, hermanos. Porque Él prometió no dejarnos nunca. Porque Él prometió dice que Él se inclina a escuchar el clamor de sus hijos. Que Él nos ama con amor eterno. Que Él envió su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. Entonces, nuestra personalidad, nuestro temperamento, la forma en la que nosotros reaccionamos, inclusive las cosas que podrían generarnos desánimo, tenemos que presentarlas delante del Señor y evaluarnos nuestro corazón sinceramente. ¿Qué me está provocando a mí desánimo? Es que en mi casa tengo una situación que no sé cómo resolver,
Bueno, el Señor le dice que Él está con usted, que lo busque a Él, que no busque resolver las cosas a su manera, sino que busque el consejo del Espíritu Santo en oración. Hay algo que está en juego en medio de todo esto y es nuestra fe. Si algo el enemigo busca botarnos es en la fe, porque cuando nosotros perdemos la fe, perdemos el enfoque, no tenemos ganas de alabar al Señor, no tenemos ganas de orar y tendemos como seres humanos a resolver las cosas a nuestra forma. El Señor quiere que nuestra fe, nuestra confianza esté puesta en Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y confrontar nuestro corazón y decirle, a ver, ¿confío o no confío en el Señor? Hágase usted esa pregunta. ¿Confío o no confío en el Señor? Porque si confío es completamente en que el Señor tiene cuidado de sus hijos. Sí, no, yo confío, pero es que usted no sabe, puede ser que tal vez, ¿verdad? Y ya ahí entra la duda. Y ya ahí entonces le abrimos un campito al enemigo para que venga la duda, venga la incredulidad, venga los cuestionamientos y un montón de cosas más. Si nosotros decimos, Señor, yo confío plenamente en ti, usted tiene que saber que el poderoso gigante camina con usted, que la palabra del Señor dice que Él es escudo alrededor de sus hijos y que si usted está en santidad, que si usted no tiene puertas abiertas al enemigo y usted está buscando la presencia del Señor como tiene que ser, el Señor está con usted porque Él no miente. El Señor no miente, Él es fiel y Él es justo. Que las situaciones continúan, pero el Señor no cambia. ¿Quién dice amén? El Señor sigue siendo nuestro Dios, nuestro Señor, aquel que está sentado en su trono y que nada lo mueve de ahí. A Él nada lo mueve, hermanos. Nuestras situaciones, Él las conoce. Y es más, muchas veces, porque lo he visto en nuestra vida, muchas veces las situaciones que el Señor nos permite pasar tienen un propósito mucho más grande que lo que nosotros podemos pensar o ver. Y cuando ese propósito se cumple o uno empieza a ver como la luz allá al final del túnel, uno dice, mira, Señor, qué vergüenza, ¿verdad? Yo queriendo hacer las de Sara, ayudándote un poquito, pero tenías un proyecto conmigo, tenías un propósito conmigo. Vamos a ir finalizando y quiero que leamos los últimos versículos, porque entonces cuando Elías llegó a ese monte, dice que él buscó una cueva, dice el versículo 9, buscó una cueva donde pasar la noche y allí el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Vean qué diferente. A Moisés el Señor más bien le dijo, escóndete, porque yo voy a pasar. Pero Moisés no andaba huyendo del Señor. Moisés no andaba huyendo de nada. El Señor le dijo que fuera ahí, que se escondiera, porque la gloria del Señor iba a pasar. Pero a Elías el Señor le dice, salga de la cueva. Salga de estar ahí ensimismado, salga de estar ahí donde solo el eco de la cueva solo usted se escucha, salga de ahí y párese delante de mi presencia. Y le dice, Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas, pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió exactamente lo mismo.
Es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo yo quedo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, escuchen esto, el Señor le dijo, regresa por donde viniste y ve por el camino, por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Mejolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se han arrodillado ante Baal, ni que jamás besaron su estatua. Algo aquí muy interesante es que hubo un gran viento, un gran terremoto y un fuego. Pero dice la palabra que Dios no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios estaba en un silbo apacible. Y lo cierto del caso, hermanos, es que nosotros muchas veces sentimos como que nuestra vida está o en un terremoto, o en un semejante viento, o en un fuego que no sabemos ya qué hacer, ¿verdad? Muchas veces nos puede pasar eso. Pero el Señor no estaba ahí. A Dios le interesaba hacerle ver a Elías que esos grandes eventos o sus emociones, como estaban así de exasperadas, no iban a hacer que él percibiera su voz, la voz de Dios. Cuando él viene en ese silbo apacible, Elías dice que percibió la voz de Dios y se cubrió con su manto. Y aquí es importante mencionar esto. No quiere decir que siempre Dios solo hable a través de un silbo apacible, porque lo hemos visto en la palabra en otros momentos, que Dios sí se levanta contra los enemigos y ejecuta sentencia y Dios tiene sus formas de hacer las cosas. Pero en este momento, Dios sí quería dejarle a Elías muy claro que sus emociones estaban prácticamente igual que esos 3 eventos. Estaba como un gran viento, estaban como un gran terremoto y estaban como ese fuego. Pero que en esas emociones así tan alteradas el Señor no puede operar, hermanos. Cuando nuestras emociones están tan alteradas, permítame decirles que lo único que nos escuchamos es a nosotros mismos y a todo lo demás que está alrededor menos al Señor. El Señor quiere que nosotros aprendamos a aquietar nuestra alma en su presencia, a llegar a ese lugar en el cual usted y yo decimos, Señor, así me siento como un viento, me siento como un fuego, me siento como un terremoto, pero necesito que usted traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que mi alma se aquiete para que su voz sea la única que yo escuche y no la mía. Pasó esto y ¿qué le dijo el Señor a Elías? Regresa por donde viniste. Cualquiera podría pensar, pero ¿cómo? El Señor no le respondió a Elías nada de lo que le estaba preguntando. O sea, Dios le preguntó qué está haciendo aquí. Elías le respondió y Dios no continuó ese diálogo, sino que como que cambió el tema, pasó a la página. A veces nos hemos sentido así. Tal vez alguien en algún momento se ha sentido como que Dios pasó la página y dejó el asunto ahí como que uno dice, pero ¿y entonces, Señor? Yo te estaba diciendo esto, ¿y por qué ahora me cambiaste el tema y ahora me estás mandando a hacer esto? ¿Verdad? Yo creo que nos ha pasado, a mí me ha pasado. Pero no es que Dios pasa la página, hermanos, es que de nuevo, esto no se trata de nosotros, no se trataba de Elías, se trataba del propósito de Dios a través de Elías, en el cual estaba inmerso Elías, claro que sí. Pero veamos que Dios no se desinteresó por Elías. Se lo demostró claramente cuando lo sustentó, cuando lo alimentó, le envió un ángel que le pusiera ahí calientito el pancito con el agüita y él se encargó de Elías, lo cuidó.
Fue tan sobrenatural ese alimento que le dio para que caminara esos 320 kilómetros, 40 días y 40 noches hasta que llegara al monte de Dios. El cuidado de Dios estaba con Elías, pero Dios quería que Elías se diera cuenta que sus emociones lo estaban desbalanceando y que había algo más allá de él, por lo cual Dios estaba trabajando. Hay algo más allá de nosotros, hermanos, por lo cual el Señor está permitiendo las situaciones que nosotros vivimos. ¿Quién quiere estar en el propósito de Dios? ¿Quién quiere que lo que el Señor tiene planeado para usted y su casa se cumpla en lugar de lo que nosotros planeamos? Los planes del Señor son más grandes y son mejores. Esa situación con sus hijos, esa situación con su casa, que usted ya no sabe qué más hacer, el Señor sí sabe lo que va a hacer. El Señor los hizo. Amén. Entonces es la forma en la que el Señor quiere que nosotros manejemos el desánimo es fortaleciéndonos en el Señor. Elías lo que tenía era una amenaza de muerte de parte de Jezabel. Jezabel había matado a todos los profetas de Dios, eso dice la Escritura, que ya había matado a los profetas. Y estaba buscando a Elías para matarlo porque le había matado a sus 850 profetas. Estaba ensañada contra él. Pero más por encima de lo que Jezabel había dicho que haría, estaba lo que Dios había dicho que iba a hacer con Elías. Y por encima de lo que el enemigo quiere hacer con usted, está lo que Dios ha dicho que va a hacer con usted y con su casa. Amén. Pero hermanos, perdón que les voy a decir esto, pero aquí es muy fácil que uno diga amén. Pero en el día a día, por favor recuerde la palabra del Señor. Recuerde que Él prometió estar con usted. Y si usted no dijo amén aquí, no importa, pero diga amén de lunes a lunes, en su corazón. Créale al Señor. Y recuérdese usted mismo que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que Él prometió estar con nosotros. Y que prometió fortalecernos en medio de las situaciones. Y que dijo que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Algunas de las causas por las que nosotros podríamos sentirnos desanimados puede ser enfermedades, pueden ser situaciones familiares, puede ser afán, puede ser que nos tengan paralizados, el miedo, la duda. Pero indistintamente de lo que nosotros estemos atravesando, recordemos quién es el Señor en nuestra vida. Recordemos quién es el que se manifiesta a nosotros en ese silbo apacible, que Él quiere que nosotros, nuestro ánimo no decaiga, sino que podamos volver a ver a Jesús y que Él sea nuestro referente y que nuestros pensamientos y nuestras emociones se alineen a Él. Las emociones son, Dios nos hizo seres emocionales, pero muchas veces nos juegan una mala pasada. Porque entonces si nos sentimos de una forma, nos acercamos a Dios de esa forma. Y si nos sentimos de otra forma, entonces no nos acercamos. O si nos sentimos de festivos, ¿verdad? Como el emoji, me siento festivo. Entonces es como Dios todo lindo y te voy a alabar. Pero si se siente triste, ¿dónde estás, Dios? Las emociones nosotros necesitamos llevarlas al madero, hermanos. Llevarlas al lugar donde tienen que estar, en el madero, para que no sea lo que nos gobierne, sino la palabra del Señor. Ahora, para ir finalizando, ¿cómo terminó esta historia? Elías bajó del monte después de haber estado con Dios, después de que Dios no fue que pasó la página, sino que Dios le dio una instrucción de lo que él tenía que ir a hacer. Y más adelante, en el capítulo 22 de Reyes, si ustedes gustan lo pueden estudiar en sus casas, podemos ver que Acab murió
en una batalla contra los sirios. El hombre al que Dios había mandado a Elías a que ungiera como rey, mató a Acab. Jezabel fue muerta por mano de Jehú, al que Dios le dijo a Elías que fuera a ungir. Y también exterminó a la casa de Acab. Aquí yo me preguntaba, bueno, la amenaza de Jezabel al inicio del relato del capítulo 19 estaba. Cuando Elías bajó del monte, también estaba la amenaza de Jezabel, porque no se había muerto. Entonces, ¿qué fue lo que bajó? ¿Cómo bajó Elías? Subió de una forma, pero bajó de otra. Bajó confiando en Dios. Bajó con una instrucción de parte del Señor, pero fortalecido y convencido de que ese Dios todopoderoso estaba con él. Y así es como el Señor quiere que usted y yo salgamos de su presencia cada vez que vamos ahí. Cada vez que lo buscamos, que usted y yo salgamos renovados, que nuestra mente sea renovada y que todo nuestro ser sea fortalecido en el Señor. Cuando las cosas no nos van muy bien, hermanos, o en nuestra casa, o en un tema de salud, en lo que sea que a usted le esté pasando, eso no quiere decir que el Señor lo ha abandonado. Para nada. El Señor permanece a nuestro lado. Y Él, así como mandó a ese ángel a fortalecer a Elías y a animarlo, así el Señor a través del Espíritu Santo, nos reconforta, nos fortalece, nos guía, y el Señor trabaja en medio de nuestras debilidades. Debemos entonces volver a ese fundamento. Quiero pedirles, por favor, que nos pongamos de pie y pedirle al Señor que nos ayude en nuestra alma, en nuestra mente, en todo nuestro ser, para que las circunstancias, los sentimientos, las emociones que podamos estar experimentando no nos determinen. Que el enemigo le hizo una sentencia. ¿Y quién es el enemigo? ¿Quién es? El temor. Está vencido en el nombre de Jesús. La enfermedad, el Señor la llevó en ese madero. En el nombre de Jesús y en fe, nosotros nos tenemos que levantar, hermanos, y decidir a quién le vamos a creer. Muchas veces nosotros sobredimensionamos el trabajo que el enemigo podría hacer en nuestra vida. Y préstenme atención a esto, por favor, un momento. No le dé más importancia al enemigo en su vida que a lo que el Señor hace. Voy a decirlo nuevamente. No le demos más importancia a lo que el enemigo hace en nuestra vida o quiere hacer, o a las amenazas que envía, por encima de lo que el Señor hace y ha dicho de nosotros. Amén. Porque Elías ahí se estaba enfrentando, sí, a una amenaza de Jezabel, pero también se estaba enfrentando a sus emociones y él no se estaba dando cuenta. A ese segundo enemigo, él como que no lo reconocía muy bien, porque la primera vez el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió lo que ya vimos. Pasó el terremoto, pasó el viento, pasó el fuego, el Señor se mostró, vino el cielo apacible y le volvió a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Y le volvió a responder lo mismo. Es decir, las emociones de Elías estaban en ese momento en juego. Nosotros necesitamos enfocar nuestra vida, nuestras emociones y todo nuestro ser delante del Señor, para que entonces el enemigo no tenga parte ni en usted ni en su familia, en el nombre de Jesús. Que nuestro fundamento sea Cristo, que Él sea nuestra roca, esa roca firme en la cual usted y yo podemos afirmar nuestros pies, en el nombre de Jesús. Vamos a orar.